Para entender Nueva York hay que cruzar un río y notar cómo todo cambia. Manhattan a Brooklyn, the Queens YL Bronx a Staten Island, la ciudad nació como archipiélago urbano y se volvió Greater New York en 1008. Puentes, como el de Brooklyn, el Kensboro o el Williamsburg y el metro de 1904 soldaron esas orillas, mientras la zonificación de 1916 dibujó el Skyline. Entre L. Croton Aqueduct YL. Canal de Erie, Tammany Hall y Andrew H. Green, esta historia revela como un puerto y 5 boroughs negocian, aún hoy, su futuro. Part 1. Antes de ser una sola ciudad, 1600-1898 del archipiélago urbano a Greater New York. Cruza un puente y todo cambia. Antes de 1898, esa frase era literal, cada orilla del estuario tenía su ayuntamiento, su policía, sus impuestos y su prensa. Nueva York no era una sola ciudad, sino un archipiélago de poderes y ritmos. Manhattan, Brooklyn, el Bronx. Embrionario, Queens y Staten Island coexistían como entidades con identidades y proyectos distintos, unidas por los ríos tanto como separadas por ellos. El primer engranaje fue Nieuw Amsterdam, montado sobre lógica portuaria. Manhattan combinaba abrigo natural, calado profundo y un zócalo rocoso que facilitó densidad y más tarde, verticalidad. Desde el extremo sur se controlaba el Hudson hacia el interior y el East River hacia Long Island Sound. La retícula de 1811, más que una estética, fue una máquina de producción de suelo, convertir parcela en capital y capital en expansión mercantil. La isla se pensó pronto como puerto total, aduanas, seguros, banca, almacenamiento y distribución integrada, economía hecha de muelles, tinglados y calles regulares, todo al servicio de la mercancía. Frente a esa cabeza de puente, Brooklyn se convirtió en una ciudad con voz propia. Asia. 1860 era la tercera de Estados Unidos por población. Tenía periódicos notables, clubes, seminarios y un orgullo cívico que no miraba de reojo a Manhattan, sino al resto del país. Su crecimiento absorbió Towns, Williamsburg, Bushwick, y soldó tejido residencial con industria ligera, astilleros, destilerías y talleres. See Manhattan capitalizaba, Brooklyn. Fabricaba. Allí prosperó una clase media urbana que combinó casa unifamiliar, templo y empleo estable, mucho antes de que el término suburbio se popularizara. La rivalidad era económica y simbólica, escaparate frente a fábrica, city of homes and churches, frente a Wall Street y los grandes almacenes. Al norte, el futuro Bronx fue frontera de Westchester que viraba de granja a taller y de taller a barrio. La clave no fue un gesto fundacional, sino el goteo de anexiones, vías férreas y lotes que prepararon la explosión posterior. El Bronx Pre-Borough Anticipo on Patron. Metropolitano. Las zonas liminales, bien conectadas y aún baratas, se activan cuando el núcleo central satura. El río no es borde, es filtro de densidades. Hacia el este, Queens ofrecía la mayor complejidad institucional. Era un mosaico de villages. Y towns con perfiles industriales cerca del East River y rurales hacia el interior. Su identidad se articuló más por redes, tranvías, ferrocarriles, compañías de agua, que por un relato urbano único. Staten Island, insular y más próxima a Nueva Jersey, conservó ritmos propios, ferry como cordón umbilical, paisaje bajo y verde, una cultura política reticente a imposiciones externas. Ambas piezas eran, en lo administrativo y lo cultural, los extremos del espectro de autonomía local. En ese tablero fragmentado, la idea de unificación fue menos romanticismo y más cálculo. Desde los años 1820, con el canal de Erie reorientando flujos, comerciantes y armadores defendieron un mando único sobre la boca del puerto, aduanas coordinadas, obras hidráulicas comunes, reglas homogéneas para muelles y tarifas. Albany, el Estado, veía además ventajas fiscales y de control político. La economía real ya funcionaba a escala regional, los ayuntamientos, no. La fricción de jurisdicciones encarecía transacciones y ralentizaba obras. Hizo falta, sin embargo, un acelerante externo, el fantasma Chicago. La exposición de 1893 y el auge del Medio Oeste mostraron una ciudad capaz de coordinar interland, ferrocarriles y manufactura con disciplina. Si Nueva York quería seguir dictando precios, seguros y fletes, debía actuar como sistema. Esa inquietud favoreció a los ingenieros de la fusión, con Andrew Hasselgreen como cerebro institucional, reformador y arquitecto. Cívico, entendió que unificar no era absorber, sino construir una armazón con piezas intermedias, los futuros boroughs, que preservaran identidades y, a la vez, permitieran planificar a gran escala puertos, agua y transporte. Las resistencias fueron reales y variadas. En Staten Island, el incendio del hospital de Cuarentena 1858 condensó la ira contra decisiones impuestas desde fuera con costos. En Brooklyn y Queens, el temor a Tammany y a la máquina de Manhattan movilizó a quienes temían clientelismo, subidas fiscales o pérdida de control parroquial. Identidades de clase y religiosas, los periódicos locales y los clubes cívicos defendieron su autonomía.
La coalición antifusión no era monolítica, pero sí eficaz en agitar el miedo a pagar por obras ajenas o perder la voz propia. El argumento decisivo fue el agua. Manhattan presumía del sistema Croton, caudales seguros, salud pública y posibilidad de densificación. Brooklyn encadenaba crisis de abastecimiento, pozos y conducciones locales eran insuficientes para su crecimiento. Una hidráulica metropolitana de largo alcance, presas, servidumbres, tuberías, el despliegue urbano se ahogaba. El agua, invisible y cara, convirtió la unificación en una política de supervivencia. Sin caudal no había industria ni higiene, sin eso no había ciudad moderna. La votación de 1894 llevó la tensión al filo. Propaganda intensa, mítines llenos y recuento de infarto en Brooklyn. El sí ganó por 277 votos. Ese margen, mínimo y decisivo, abrió la puerta a la ley marco desde Albany, conservación de counties como unidades legales, invención del borough como eslabón entre barrio y municipio, reparto de competencias y calendario de transición. El diseño evitó la absorción pura, reconoció que el puerto, el agua y el transporte exigen escala, mientras la vida cotidiana necesita proximidad y representación. El 1 de enero de 1898 cristalizó el acuerdo, fuegos artificiales en Manhattan, luto cívico en parte de Brooklyn, curiosidad y cautela en Queens y Staten Island. Nació la City of Greater New York y con ella un lenguaje nuevo, borough no como simple distrito, sino como memoria institucional encapsulada en una máquina común. La unificación no borró el archipiélago, lo ató con puentes jurídicos y prometió recursos a cambio de coordinación. Paradoja quedaba enunciada, una ciudad para competir a escala global, 5 almas para gobernar lo local. El cierre de este periodo deja 3 claves. Primera, la geografía mandó siempre. Ríos, calados, ferries y futuros puentes ordenaron jerarquías y condicionaron identidades. Segunda, el puerto y el agua, las infraestructuras invisibles, explican mejor que cualquier consigna la fusión. Tercera, la ingeniería política fue una artesanía de compromisos, no un decreto imperial. El resultado es una unificación incompleta, suficiente para planificar el gran aparato metropolitano, insuficiente para borrar rivalidades históricas. Esa tensión, lejos de ser un defecto, sería el motor de la Nueva York del siglo XX, capaz de soldar engranajes sin romperlos. Aquí termina el prólogo, del archipiélago urbano a Greater New York, una ciudad que nace para competir y que decide, al mismo tiempo, no dejar de ser muchas. Si este viaje te está aportando, deja tu like y comenta. ¿Hubieras votado a favor de la fusión de 1898? Suscríbete para no perder la siguiente parte y comparte este capítulo con quien ame la Historia Urbana. Part 2. Soldando 5 engranajes, 1900-1968 Infraestructura, poder y cultura en capas. El siglo XX temprano obligó a convertir el mapa político en un mecanismo físico. La unificación de 1898 había fijado un marco institucional, las décadas siguientes lo someterían a prueba con acero, hormigón y rieles. La metáfora de soldar 5 engranajes no es casual, cada borough aportaba dientes, fricción y par propio. La tarea fue conseguir que el giro conjunto produjera movimiento útil sin destrozar las piezas. Primero se tendieron suturas visibles. El puente de Brooklyn, anterior a la fusión, pasó de icono romántico a arteria cotidiana. Le siguieron el Williamsburg 1903, el Manhattan y el Kensboro, ambos 1909, que desplegaron una peineta de vano sobre el East River y consolidaron un corredor continuo de flujos entre fábricas, puertos y barrios dormitorio. Staten Island, cambio, quedó como excepción estructural, ni puente hasta 1964 ni ferrocarril subterráneo que la enlazara, lo que reforzó su condición periférica aún dentro de la nueva ciudad unificada. El Verrazano sería, tarde y ya en otra etapa, un gesto de integración parcial más orientado al automóvil que al transporte masivo. La gran soldadura, sin embargo, llegó bajo tierra. El metro, inaugurado en 1904, convirtió la unificación política en experiencia diaria y a la vez, dibujó nuevas fronteras socioeconómicas. Durante décadas convivieron 3 redes, la privada IRT, la BRT/BMT y la municipal IND, con lógicas, anchos de vía, estaciones y ambiciones distintas, una pluralidad técnica que reflejaba la diversidad política anterior. La unificación operativa de 1940 fue mucho más que un acto contable, permitió planificar trayectos de manera sistémica, armonizar frecuencias, sobre todo, abrir corredores de valor urbano donde antes solo había islas. El metro hizo posible que barrios distantes fueran, por primera vez, tiempos de viajes razonables, también produjo periferias internas, zonas mal servidas que se consolidaron como desiertos de transporte aún dentro de la capital del transporte masivo. Lo esencial es que la topología de rieles redefinió el mercado de suelo y el reparto de oportunidades, cumpliendo la promesa de la fusión, una sola ciudad cotidiana, al precio de una nueva jerarquía espacial.
El armazón jurídico mantuvo una dualidad calculada, los 5 counties sobrevivieron como unidades legales mientras los boroughs asumían la representación política y el relato identitario. Esta doble capa evitó amputaciones administrativas bruscas y permitió gestionar justicia, catastros y fiscales sin borrar la historia local. Pero también introdujo zonas grises de gobernanza, competencias que requerían coordinación fina entre lo estatal, lo municipal y lo electivo a escala de borough, con presidentes de borough que articulaban influencias y presupuestos de capital sin constituir un poder ejecutivo pleno. En ese terreno híbrido, prosperaron las máquinas políticas. Tammany Hall siguió moldeando Manhattan mediante patronazgo y control de nombramientos, mientras Brooklyn mantuvo su red de clubes de distrito y jueces amables. Queens tejió sus alianzas con promotores y corredores de suelo. Y el Bronx, ya con vuelo propio, equilibró caciques locales y modernizadores. Staten Island, con su escala menor, practicó una micro máquina de favores, licencias y pequeños equilibrios que maximizaban su capacidad de veto en asuntos sensibles, vertederos, cárceles, trazas viales. A la par que la política, la forma urbana aprendía un nuevo idioma. La ordenanza de zonificación de 1916, pionera en el país, respondió a la ansiedad que generaban sombras, congestión y cañones urbanos producto de los primeros rascacielos. Introdujo retranqueos escalonados, los famosos setbacks, y categorías de uso que consagraron una especialización funcional, Manhattan como distrito de oficinas y comercio de alto valor. Nodos manufactureros en los waterfronts de Brooklyn y Queens, y grandes corredores residenciales emergiendo allí donde el metro extendía su promesa. Esa norma fue, más que técnica, una ideología de ciudad, aceptaba la verticalidad como signo de modernidad, pero la regulaba para mantener luz y aire, protegía ciertas calles como escaparates globales y empujaba talleres y almacenes hacia suelos de menor renta. La skyline resultante, con su perfil en capas, no fue una obra de arte espontánea, sino la geometría de una política pública. Las oleadas migratorias aportaron la energía humana que ese andamiaje necesitaba. El Lower East Side condensó el fenómeno, una fábrica de ciudadanía donde judíos de Europa oriental, italianos del Mesogiorno, alemanes, irlandeses y más tarde puertorriqueños y caribeños compartieron patios, sindicatos, parroquias, diarios y remedios de vecindad. Harlem, con su renacimiento cultural, mostró cómo un barrio podía transformar discriminación en vanguardia artística e intelectual. Barrios cuna se replicaron por toda la ciudad, enclaves lingüísticos y redes de apoyo que funcionaron como bancos sociales para familias sin capital financiero. La geografía étnico-lingüística, los Little de cada diáspora y los corredores comerciales asociados, no solo coloreó el mapa, condicionó campañas electorales, usos del espacio público, conflictos escolares y prioridades de inversión. Queens, particularmente, la suma de aldeas urbanas hizo de la diversidad no un eslogan, sino una estructura cotidiana de comercios, templos y asociaciones. La economía local se reconfiguró por orillas. Los waterfronts, sembrados de muelles, tinglados y ferrocarriles de cintura, alojaron industrias ligeras y pesadas, desde refinerías y fundiciones hasta plantas de embalaje y astilleros. El ferrocarril articuló hinterland y muelles. Y el camión, cada vez más, definió accesos y cuellos de botella. Manhattan consolidó su especialización en servicios superiores, finanzas, seguros, publicidad, mientras Brooklyn y Queens combinaron manufactura y vivienda, y el Bronx osciló entre talleres, rieles y residencias de nueva clase media. Esta división tácita del trabajo urbano fue producto de la accesibilidad, donde el metro y el tren se cruzaban con vías amplias, florecieron nodos logísticos, donde la zonificación blindó corredores comerciales, nacieron centralidades de barrio. En ese tablero, el Bronx dejó de ser periferia y se convirtió en vector de crecimiento. Líneas hacia el norte y el este, tren de cercanías, luego extensiones del metro. Comprimieron distancias, atrajeron promociones de ladrillo visto y abrieron un mercado para profesionales, funcionarios y trabajadores cualificados. Entre 1900 y 1930, su demografía explotó, y en 1914 obtuvo county propio, una señal inequívoca de madurez institucional. El Bronx demostró que la unificación no era una absorción manhattanocéntrica, podía producir nuevos centros, con bulevares, campus y parques, y fijar imaginarios propios. No todas las costuras aguantaron igual. Staten Island, sin metro y sin puente hasta bien entrados los 60, permaneció en un régimen de dependencia del ferry que limitó densidades y oportunidades industriales a gran escala. Su gran costura fallida no fue solo técnica, solidificó una cultura política de distancia respecto a la City y una preferencia por
Tipologías residenciales de baja densidad. Cuando el Verrazano abrió por fin una conexión monumental, lo hizo en clave de automóvil, multiplicando flujos pero sin corregir la ausencia de un transporte masivo equivalente al de los otros boroughs. Esa asimetría pesaría en debates futuros sobre presupuestos, vertidos, equipamientos, más tarde, tentaciones secesionistas. La planificación, como disciplina, entró en tensión durante estas décadas. El Germandale. Choque entre los partidarios de la gran obra lineal, avenidas, autopistas, grandes conjuntos, y quienes defendían la escala humana ya estaba presente antes de que las autopistas masivas invadieran el mapa. Las primeras demoliciones para abrir vías, los rellenos de orilla y las operaciones de mejora mostraban dos visiones, una ciudad concebida como máquina de flujos y otra como red de tejidos vecinales. Esa tensión, que más tarde personificarían Moses y Jacobs, tuvo su prehistoria en discusiones sobre parques, trazas elevadas de trenes, limitaciones de altura y protección de calles comerciales. No era un desacuerdo estético, sino político, que cuenta como interés general y a qué escala se mide el beneficio. Mientras tanto, las identidades barriales se profesionalizaron. Asociaciones de comerciantes, juntas vecinales, parroquias, diarios de barrio y sociedades de beneficencia tradujeron demandas en programas y votos. Sobrevivieron a la centralización porque ofrecían algo que el gran aparato no podía: densidad relacional, conocimiento fino del territorio y capacidad de vigilancia social. Los partidos aprendieron a negociar con esa capa. Promesas de escuelas, mejoras de estaciones, limpieza de calles, pequeños parques a cambio de lealtades electorales y paz social. Así, la ciudad unificada funcionó no como pirámide, sino como federación informal de microregímenes urbanos. Hacia mediados de siglo, el paisaje había adquirido profundidad. Puentes y túneles dibujaban la capa dura, el metro, la capa viva, la zonificación, la capa normativa, y las máquinas y asociaciones, la capa política. Sobre ese sándwich, la cultura, migrante, mestiza, ambiciosa, se convirtió en pegamento. El resultado fue una metrópoli capaz de multiplicar escalas, global en el distrito de negocios, regional en su puerto y red de ferrocarriles, local en sus calles de comercio y fiestas patronales. La unificación había cumplido su promesa de dotar a la ciudad de herramientas para competir, sin neutralizarla energía centrífuga de sus barrios. El precio fue aceptar asimetrías persistentes, Staten Island como paradoja insular, corredores excelentes y zonas mal servidas, y convivir con un régimen político donde el poder formal, alcaldía, consejo, debía pactar con el poder real de las redes locales. El periodo 1900-1968 se cierra, así, con una evidencia: Nueva York no soldó 5 engranajes para convertirlos en uno, sino para que giraran juntos. La ciudad se hizo densa donde debía, alta donde podía, mixta donde convenía y obstinadamente local donde quería. Quedaba por delante la etapa más convulsa: crisis fiscal, desindustrialización, crimen, reinvención, pero el aparato construido en estas décadas sería la base sobre la que, más tarde, se producirían los grandes choques, entre centralización y barrio, entre coche y metro, entre mercado y regulación, entre orgullo de borough y ambición de ciudad-mundo. Si te interesa cómo puentes, metro y zonificación moldearon la ciudad, apóyanos con un comenta qué costura te parece más frágil: Staten Island, desiertos de transporte, máquinas políticas, y no te muevas porque seguimos con la parte 3. Part 3. 5 ciudades dentro de una, 1968-2025 fracturas, orgullo y los debates del futuro. La tercera capa comienza cuando el andamiaje del siglo anterior se enfrenta a fuerzas mucho más ásperas. Entre finales de los 60 y los 80, la base manufacturera se deshace, el contenedor desplaza el tráfico portuario a terminales periféricas, el crimen erosiona la vida en la calle y la crisis fiscal de 1975 obliga a una tutela estatal que redefine la escala de lo posible. La ciudad aprende a cuadrar las cuentas y a priorizar mantenimiento. El paisaje se llena de solares, fábricas apagadas y estaciones envejecidas. A su vez, se reconfigura el motor económico: turismo, servicios avanzados, finanzas, publicidad, educación superior y cultura sustituyen al binomio muelle-fábrica como columna vertebral del empleo y la recaudación. La reconversión dejó cicatrices territoriales. Aparecen desiertos de transporte en los outer boroughs, barrios densos y con empleo donde el metro llega mal o no llega, los buses son lentos y los tiempos de viaje penalizan oportunidades. Esas brechas se solapan con otras. Escuelas de rendimiento desigual, hospitales saturados, tiempos de respuesta dispares. Y dibujan un mapa de servicios asimétrico. La capital del transporte masivo convive así con bolsas internas de inaccesibilidad, cuyo alivio exige inversiones finas, corredores bus prioritarios, interconexiones, accesibilidad universal, y un orden de prioridades que rara vez
Coincide con el calendario político. El poder formal se recentra en la alcaldía y el consejo, pero el poder real se territorializa. Dualidad counties/Boroughs permanece, los presidentes de Borough conservan voz en inversión de capital y uso del suelo, y el ULURP encadena a agencias, community boards, concejales y promotores. El resultado es un planeamiento negociado donde el barrio puede decir no y ese no importa, porque altera una rezonificación, condiciona un EIS o abre la puerta a litigios. La ciudad se gobierna tanto por ordenanzas como por coaliciones locales, capaces de convertir demandas en votos y votos en vetos o apoyos. La ingeniería política es, de nuevo, artesanía. En ese marco cristaliza una gramática conflictiva propia, NIMBY y YIMBY a la neoyorquina. Hay resistencias a refugios, centros de detención, instalaciones logísticas o torres que alteran sombra y servicios, y, enfrente, coaliciones pro vivienda que denuncian escasez estructural, piden densificar cerca del transporte y reclaman vivienda asequible en barrios de alta oportunidad. De ese pulso salen megaproyectos redimensionados, estadios que no pasan, parques industriales que mutan y planes que avanzan cuando el reparto de costes y beneficios se hace legible a escala de barrio y ciudad. No es parálisis, es aprendizaje institucional sobre cómo producir legitimidad territorial. La condición archipelágica asoma incluso como tentación secesionista. En Staten Island, referéndum de 1993 arrojó un 65% a favor de explorar la separación. La constitución estatal, los costes de desatar sistemas compartidos y la integración económica marcaron el techo, pero el episodio dejó una pedagogía, inversiones, vertederos, peajes o trazas viales. Se leen allí con un prisma insular que puede activar bloqueos transversales. Otros contenciosos, puertos, puentes, fiscalidad interborough, muestran que cada borough actúa también como lobby territorial dentro de la ciudad-estado. Mientras la gobernanza negocia con la geografía, la cultura fija capas de sentido con efectos económicos. Queens es la catedral de los idiomas, vecindarios donde se comercia, se estudia y se vota en decenas de lenguas. El Bronx convierte el ingenio callejero en industria global, hip hop, arte público, deportes urbanos, y resignifica parques y plazas. Brooklyn trasciende a marca internacional de creatividad y consumo, con tensiones entre autenticidad, gentrificación y renta del suelo. Staten Island refuerza su papel residencial y Manhattan preserva su condición de postal y escaparate, una densidad única de empleo en servicios superiores que ordena flujos de toda la región. Estes educators condicionan inversiones, turismo y expectativas inmobiliarias. Los choques de las últimas décadas miden la resiliencia del sistema. L11S reconfigura la geografía física y emocional del downtown, con rediseño del espacio, protocolos de emergencia y nueva arquitectura cívica. En 2012, Sandy demuestra que el riesgo climático no es una hipótesis, costas anegadas, túneles inundados, barrios a oscuras y un catálogo de obras de resiliencia que va de diques y parques esponja a bocas de metro protegidas y subestaciones elevadas. La costa pasa a leerse como infraestructura múltiple, recreativa, ecológica y de defensa, y el clima entra en licencias, seguros y códigos de construcción. Los debates calientes del presente condensan la tensión entre escala y proximidad. Tarificación por congestión, pensada para financiar transporte masivo y desincentivar el coche en el corazón de Manhattan, obliga a diseñar excepciones, mitigaciones y narrativas de equidad. La vivienda ocupa el centro, upzoning cerca de estaciones, porcentajes obligatorios de asequible, ADUS como válvula fina, e interrogantes sobre dónde crecer, sí. Más en corredores ya densos o en zonas de baja densidad con buena accesibilidad. Llegada de nuevos migrantes tensa albergues y servicios. Se discuten licencias de casinos como palancas de inversión y empleo, y la logística de última milla reordena el mapa de camiones y microubs. Sobre todo, el futuro del midtown de oficinas ante el trabajo híbrido. Dispara preguntas: ¿qué convertir? ¿Cómo financiarlo y con qué estándares de luz, ventilación y mezcla de usos? Frente a problemas complejos, prospera una caja de herramientas de tecnologías urbanas. Meetables y reversibles. Corredores de bus con prioridad y cobro fuera de a bordo para rascar. Minutos donde el metro no llega, micromovilidad y carriles protegidos que cambian la física de la calle, peatonalizaciones, de Times Square a ejes de barrio, que elevan seguridad vial y facturación, intersecciones totales que reducen conflictos, entornos escolares pacificados, y open streets por horario que devuelven el asfalto a usos comunitarios. Intervenciones de coste medio bajo que producen, además, comunidad de mantenimiento y política visible, victorias tangibles que sostienen reformas mayores. El transporte masivo busca a la vez resiliencia y extensión. Modernizaciones de señalización para comprimir intervalos, ascensores para accesibilidad universal, renovación de flota y proyectos que conectan ejes interborough sin pasar por Manhattan apuntan a corregir inercias del siglo XX. En logística urbana se ensayan centros de consolidación para reparto en bicicleta y vehículos ligeros, con el fin de sacar camiones de calles estrechas y bajar emisiones locales.
La gestión del espacio público se apoya en datos, conteos, sensores y tableros abiertos para decidir dónde ampliar un carril bus o reforzar un cruce. Peligroso, aceptando que todo dato es también disputa por prioridades. Sobre ese sustrato, los 5 boroughs siguen actuando como ciudades dentro de la ciudad, con memorias, orgullos y estrategias propias, pero inscritos en un aparato metropolitano, que necesita su consentimiento para moverse. La historia reciente no clausura tensiones. Las organiza, entre densificar y preservar, entre coche y transporte masivo, entre Puerto Barra diagonal logística y descanso vecinal, entre la marca global y la vida cotidiana. Organización, más que la unanimidad, es lo que permite que los engranajes sigan girando sin romperse. Nueva York sigue siendo una unificación incompleta, 5 almas negociando cada calle, cada puente y cada voto. ¿Qué distrito crees que definirá la próxima década? Vivienda junto al metro, Midtown. Convertible o tarificación por congestión. Dale like, suscríbete y comenta tu apuesta, tu aportación puede decidir el próximo episodio.